Muy bien, abriendo puertas a la medicina, a la viruela del mono, que es una epidemia también que está iniciándose en nuestro país y al que hay la necesidad y la urgencia de convocar y de conversar con especialistas, con médicos epidemiólogos, que nos den las alternativas para compartir con todos ustedes de los síntomas y sobre todo la prevención, que creo que es importante en esta nueva pandemia. Digamos que todavía no, eso lo va a decir seguramente en su momento el doctor Jesús Chacaltana, que ya está en línea, me dice producción. Vamos a conversar con él. El doctor es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales de la Universidad de San Marcos, ya lo tenemos en pantalla, consultor en epidemiología y control de infecciones. Además es el jefe del servicio de emergencia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, profesor de la Facultad de Medicina tanto en San Marcos como en la San Martín de Porres, y además investigador principal en enfermedades infecciosas, que es el motivo de la entrevista, en el hospital, en la Universidad Cayetano Heredia y en el Hospital Daniel Alcides Carrión. Doctor Jesús Chacaltana, bienvenido, abriendo puertas, estimado doctor. Buenas tardes, para poder compartir con ustedes algunas interrogantes. Sí, doctor. El tema de un comentario previo, doctor, a una información que hemos dado a conocer en la programación de BIS Televisión y que se refiere al último reporte del MINSA de fecha 15, que habla con respecto a la COVID-19 de 0 fallecidos. Después de haberse declarado la emergencia en marzo del 2020, tenemos esta buena información, esta buena noticia. ¿Cuál es el comentario desde la visión del médico, del epidemiólogo? Bueno, definitivamente eso es una buena noticia, toda vez de que siempre que no perdamos ninguna vida más a causa del COVID es muy importante. Evidentemente estos datos hay que tomarlos con cautela, toda vez que la enfermedad de todas maneras va a seguir, no con la intensidad de los meses anteriores, pero sí de todas maneras vamos a tener casos en donde vamos a tener pacientes que pueden, digamos, dado que no se han vacunado y que puedan tener alguna enfermedad concomitante, hacer formas graves del COVID. Correcto. Y eso, lamentablemente, siempre hay un riesgo de que pueda haber un desenlace fatal. Correcto. En principio, tenemos que entender de que estamos nosotros actualmente ya en un nivel bastante bajo de casos y por lo tanto se ve el impacto que ha tenido la vacunación en nuestra población y también a que las nuevas variantes, si bien son más transmisibles, es decir, más contagiosas, no necesariamente significa de que vayan a enfermar o a hacer formas graves, ¿no? Entonces, esos dos elementos permite de que esta enfermedad se vaya convirtiendo en una enfermedad viral respiratoria más dentro de las muchas que ya existían desde antes de la pandemia, ¿no? Doctor, y en el marco de su especialidad, ¿qué tan importante resulta lo que ha referido usted, la vacunación? No, la vacunación definitivamente ha tenido un gran impacto, ha sido un elemento primordial para poder controlar las muertes y asegurarnos de que realmente no tengamos esta crisis del sistema de salud. Que fue grave. Así que la vacunación, ¿no? como en otras, así es, fue muy grave, y como en otras situaciones tenemos que la vacuna una vez más ha servido para hacer de que haya menos muertes y actualmente también hayan menos personas enfermando de manera grave, ¿no? Y eso es lo más importante, recordarle a la población que la vacunación es y será pues una forma de controlar enfermedades infecciosas y no tenemos por qué tenerle miedo a la vacunación, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo, doctor. Ahora pasemos al tema de una nueva preocupación sanitaria, que es la viruela del mono. ¿Qué decir en las primeras palabras, doctor, usted que además es jefe de emergencia del Hospital Daniel Alcides Carrión, qué decirle a nuestros televidentes con respecto a la viruela del mono?
Bueno, creo que estamos viviendo tiempos en donde vamos a tener cada vez más algunas enfermedades infecciosas apareciendo y que impactan en la salud pública de todos nosotros. Entonces, la viruela del mono no es una enfermedad que tendríamos que tomar en cuenta para preocuparnos en lo que se refiere a muerte, a gravedad, pero definitivamente sí es una enfermedad que tendríamos que tomar en cuenta para tener presente porque está afectando a grupos especiales de nuestra población, y el hecho de que esté afectando a grupos especiales de la población en estos momentos es un camino a que muy próximo pueda ocurrir de que vaya a afectar también a otros grupos y generalizarse. Ello no necesariamente significa que vaya a ser más grave, no necesariamente significa que vaya a haber muertos, pero tampoco podemos descartarlo si es que hubiera una mutación importante en el virus, ¿no? Claro, y vamos a ese tema, doctor, porque la viruela del mono, como bien dice usted, está afectando a grupos de ciudadanos con algunas características. ¿Cuáles son los síntomas y qué es lo que tendría que hacer la población frente a la viruela del mono, doctor? Bueno, primero que todo, la población tiene que reconocer que, como su nombre lo dice, esta viruela del mono es para quienes tienen algunos años ya en su haber y recuerdan que ha habido una viruela humana, ¿no? Es una enfermedad de una infección viral que va a trasladarse fundamentalmente por contacto y gotas. ¿Qué significa esto? De que cuando una persona entra en contacto con las lesiones o en los primeros días en donde la persona pueda tener algunos síntomas respiratorios, al toser y no tener protección puede ser contagiada, ¿no? Entonces, pero en este caso específico de la viruela del mono, que se está viviendo un brote epidémico mundial, tiene que ver sobre todo con contacto muy cercano de piel a piel, ¿no? Mayormente este contacto cercano podríamos decir que es un contacto íntimo de piel a piel, de tal manera de que las personas terminan infectadas, ¿no? No es una transmisión sexual propiamente dicho, pero se comporta muy similar, ¿no? Porque de todas maneras, cuando hablamos de contacto íntimo, estamos hablando pues de intimidad en donde definitivamente está en el marco de la sexualidad, ¿no? Correcto. Y la precisión significa entonces ese contacto, no es contacto sexual, no son relaciones sexuales, doctor. ¿Cómo interpretar Me explico. Mayormente las personas se están contagiando en el marco de tener relaciones sexuales o tener esa intimidad sexual, pero no es como en el caso del VIH de que el virus vaya a través de los fluidos del semen, del fluido vaginal, sino que es porque al tener lesiones en las regiones, sobre todo genitales o algunas partes del cuerpo, correcto, y estar en contacto la piel de la persona no infectada con la piel de la persona infectada, y este contacto ser muy estrecho e inclusive, digamos, generar de que cualquier secreción de la persona de esas lesiones entre en contacto con la piel de la otra persona que hasta el momento estaba sana, es lo que hace de que las personas se infecten, ¿no? Correcto. Ahora, para ir a la precisión también, doctor, antes de entrar a la prevención, los síntomas, ¿cuáles son los síntomas que se presentan en las personas y qué tiene que hacer la persona que tiene ya las erupciones de la piel y que usted lo va a explicar? Ya, las personas que presentan la viruela del mono, lo más frecuente es que tengan lesiones como unos granitos en la piel, ¿no? Entonces eso es lo primero. Nosotros le llamamos pápulas, pero en común siempre va a referirse como unos granitos, ¿no? Claro. Y estos granitos a veces tienen un color amarillento. Nosotros le llamamos pústulas. En otras ocasiones ya han avanzado, ya han progresado estos granos y tienen una costra encima. Entonces vamos a tener granos que pueden ser, digamos, solamente así como cualquier granito, abultaditos, medio rojitos. Otros granos que pueden tener una superficie media amarillenta, blanquecina, y otros con costras. Si hay esas lesiones o cualquier otro tipo de lesión en el área genital en especial, debiéramos pensar de que es muy probable se trate de viruela del mono, y solo el descarte hecho por el médico mediante exámenes
podrá decir que no lo es, pero siempre hay que sospechar de que eso sí puede ser una viruela del mono y aconsejar que la persona que lo tenga acuda a un establecimiento de salud para que le hagan el descarte de esta enfermedad. Sobre todo, si esta persona sabe de que ha estado en contacto íntimo con alguna otra persona que haya tenido esta enfermedad. Recordemos que en estos momentos todavía el grupo más afectado son las personas que denominamos HSH, es decir, hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Y algunos otros grupos gays, lesbianas y otros grupos de transgénero, ¿no? Pero esto, ojo, en estos momentos son los más afectados, pero también ya están empezando a ser afectados personas heterosexuales, toda vez de que también están los grupos de bisexuales que pueden trasladar la infección a heterosexuales y por lo tanto ya convertirse esto en una transmisión generalizada, ¿no? Correcto, doctor. Y entonces, presentado ya los síntomas, primero el descarte, ¿no es cierto? Primero el descarte, pero ya con la presencia de la enfermedad declarada, ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente? Aislarse del resto de la familia y la familia, el entorno de amigos, ¿qué es lo que tendrían que hacer frente ya a la presencia de un paciente? Sí, las personas que tienen síntomas, aquellos que van a presentar estas lesiones en especial, puede que antes hayan presentado algo de fiebre, algo de tos. Ellas tienen que ser conscientes de que si están pensando de que tienen viruela del mono, tienen que aislarse en casa, en su domicilio. Si tienen otros familiares, tratar de tener el menor contacto con esos familiares, estar en su propia habitación y en lo posible utilizar mascarillas si es que tienen tos, para que de esa manera, a través de la tos, no puedan contagiar a nadie. Sus lesiones, de preferencia, deben estar cubiertas, ¿no?, con alguna gasita y un esparadrapo. No tienen que sellarlas, por si acaso, ¿no? No hay que colocar una gasa y ponerle esparadrapo por los 4 lados, no. Basta con un esparadrapo que sostenga la gasita, que pueda cubrir las lesiones de la piel para que de esa manera no contagien a sus familiares, a algunas personas que conviven con ellos. Eso es importante. Otra de las cosas es hacer su higiene diaria, de preferencia, agua y jabón nada más, para esas lesiones, ¿no? Evidentemente el jabón es de uso exclusivo para ellos, no debiera, digamos, usarse el jabón con otras personas para evitar contagio. Y su ropa de cama deberá ser lavada con agua hervida, caliente, ¿no?, para que de esa manera eliminar a los virus que pudieran quedar en esa ropa de cama, ¿no? Y de manera separada ser lavada. Esas serían las medidas claves que deberíamos tener presente las personas que pudieran estar infectadas. Las personas que van a acompañar al enfermo o que van a atender al enfermo, lo que tienen que hacer es que si van a tocar al enfermo por algún motivo, usar guantes, van a ser las que remuevan la ropa de cama, ponerse su mascarilla también, sus guantes para poder movilizar esa ropa de cama, ¿no? Y por otras formas, digamos, de transmisión, no debieran, digamos, estar preocupados. Solamente con su mascarilla y sus guantes es suficiente. Evidentemente el cuarto del paciente debe ser ventilado. Es muy importante la ventilación de las habitaciones de las personas enfermas para que no se concentren ahí virus que sí pudieran, digamos, ser inhalados por personas que no usen mascarilla. Correcto. Y hablando del tipo de medicina que se aplica para ya un paciente declarado con viruela del mono, doctor, ¿qué tipo de medicina es? ¿Durante cuánto tiempo el paciente va a tener estos problemas de erupción de la piel? Bueno, las medicinas para este tipo de pacientes son lo que llamamos sintomáticos, es decir, no existe una medicina específica para matar al virus, porque no hay. En el país no hay, en el extranjero hay algunas que se están probando, algunas parecieran ser de alguna manera efectivas si se toman los primeros días, pero eso no lo tenemos en el país, así que lo mejor es concentrarnos en que las personas que están infectadas normalmente van a tener fiebre. Más fiebre por un lado, es cierto, pueden tomar su paracetamol, 1 gramo de paracetamol cada 8 horas, 2 días, 3 días a lo mucho, y con eso va a ser suficiente.
lo que van a tener también es picazón, prurito. Entonces van a probablemente necesitar tomar algún antihistamínico para evitar o disminuir por lo menos la intensidad de la picazón. Ese va a ser fundamental. Y hidratarse bastante líquidos para que de esa manera su hidratación, digamos, no sea afectada por parte de estas personas. Eso va a ser fundamental. Y lo que vamos a tener ya pronto es, que ya el Ministerio de Salud lo ha anunciado, sí, es la vacuna. ¿No? La vacunación va a ser importante para que de esa manera aquellas personas de riesgo no terminen infectadas. Esas van a ser las principales medidas que vamos a tener nosotros con poder tratar, digamos, esto. Y lo que le estaba mencionando, la higiene de las lesiones es muy importante para evitar que se sobreinfecten y no tengan la necesidad de usar antibióticos. Correcto, doctor. Eso significa entonces que la vacuna ya, con respecto a, usted ha hecho una referencia que ya lo dio a conocer el MINSA, que ya se ha iniciado el protocolo para adquirir las vacunas. Estas vacunas no van a ser masivas, van a ser selectivas, para darle una denominación, doctor. Es correcto, sí. Las vacunas van a estar, que ya llegaron al Ministerio de Salud, ya sacaron el protocolo para poder utilizarlas, pero van a estar dirigidas exclusivamente a las personas que no han estado infectadas. O sea, el que ya estuvo infectado ya tiene protección. Entonces, quienes van a recibir van a ser las personas que no están infectadas y no en ese momento tampoco están iniciando una infección y que correspondan a lo que se denominan grupos de riesgo. Esos grupos de riesgo son, como ya lo hemos mencionado, personas que tienen sexo con hombres, personas que tienen múltiples parejas, ¿no? O personas que han estado en contacto no hace mucho con personas que ya tuvieron viruela del mono. Básicamente van a ser los grupos que van a recibir las vacunas, pero eso está a cargo de un equipo que va a determinar qué personas y a qué grupos, digamos, se les va a estar aplicando la vacuna. También, al parecer, van a vacunarse aquellos que manejen muestras de estos pacientes, ¿no? En caso de trabajadores de salud. Correcto, doctor. Porque se hablaba en algún momento, en el inicio de la viruela del mono, en el norte, la presencia de pacientes niños, menores de edad. ¿Cuál es la explicación de lo que ha ocurrido? Y los niños también estarían en este grupo de potenciales vacunados, doctor. No, en los niños lo que ha ocurrido es que justamente no se han tenido los cuidados y de esa manera han terminado infectados, y son poquísimos los casos que han estado infectados con viruela del mono. Es muy bueno la pregunta que me he hecho porque me permite hacer hincapié en algo que había obviado. Es pero muy importante la higiene de manos, ¿okay? Este es un elemento adicional a las que estaban diciendo las barreras. La higiene de manos, tanto de la persona infectada como del que está atendiendo a la persona infectada, tiene que ser muy importante. Antes de usar los guantes hay que hacernos la higiene de manos. Tan pronto terminamos de usar el guante, nos retiramos y nos hacemos higiene de manos. La higiene de manos es una medida muy importante para muchas infecciones y no debemos olvidarla nunca. Esa es clave si es que queremos mantenernos saludables para la viruela del mono y para muchas otras enfermedades. Correcto, doctor. Clarísimo, y gracias por la explicación. Quizás palabras finales de invocación a estos grupos potenciales que están en riesgo con respecto a la viruela del mono, doctor. Sí, creo de que es una responsabilidad de todos nosotros como humanos en este grupo de población que ahorita está siendo afectada por la viruela del mono, recordarles de que es importante para su propia salud y para la salud de todos los demás seres queridos que tengan, de que la promiscuidad tiene que ser, digamos, evitada en lo más posible. Entendemos muchas veces que humanamente las personas pueden ceder a sus impulsos sexuales, pero tenemos que tener mucha responsabilidad en manejar nuestra sexualidad y por lo tanto no solamente aquí es el uso de preservativos, sino el no estar en contacto con las personas que
pudieran tener lesiones y por lo tanto no podemos generar más riesgo a otras personas. ¿Eso qué significa? En pocas palabras, significa de que las personas en lo posible deben solamente tener lo que llamamos sexo seguro, con personas que son conocidas, con personas que sabemos que no tienen enfermedades y sobre todo la fidelidad mutua que debieran tener al margen del tipo de opción o preferencia sexual. Correcto. Clarísimo, doctor. Muchas gracias, doctor, por su participación. Buenas tardes. Vamos a seguir conversando porque este tema de las enfermedades infecciosas se va a presentar. Esperemos que no haya rebrote del COVID, como usted también bien ha señalado, y eso depende de cada uno de los peruanos, cada uno de nosotros. Gracias, doctor. Un abrazo. Correcto. Buenas tardes.